Ya sabemos que la atención que estamos teniendo hoy en día es tan corta que, bueno, creo que estos son elementos que se han ido sumando, no sé a dónde vamos a parar, porque eventualmente vamos a estar tan saturados, yo creo que ya está sucediendo, pero bueno, en definitiva, creo que me parece importante mencionarlo, porque algunos elementos visuales que vayan con tu narrativa, no es que vas a poner un elefante rosado allí o un verde, nada más para llamar la atención, o sea, un poco también de entender qué va sucediendo, de pronto también efectos de audio, cada vez que hago un highlight, cada vez que quiero destacar una palabra, algo importante que quiero que la gente recuerde, agrego un elemento sin saturar. Mi nombre es Solange de Angelis y este es Buen Contenido, el espacio donde exploramos estrategias de marketing digital, creación de contenido, redes sociales e inteligencia artificial aplicada al marketing. Hoy vamos a hablar de storytelling, esa palabra que parece estar en todos lados, pero ¿qué significa realmente? ¿Cómo puedes usarla para conectar con tu audiencia y mejorar tus resultados en redes sociales? O quién sabe, hasta tal vez en una cena con amigos, con alguien. Why not? Ok. En todo caso, si sientes que tu contenido no engancha, que tus posts se pierden en el algoritmo, entonces escucha este episodio porque puede ser para ti. Vamos a desmenuzar el concepto, a simplificarlo y, como siempre, al final, llevarlo a la acción. Ok, vamos a dar un poco de contexto como siempre. Hay un estudio que me pareció súper interesante que se llama Paul J. Sack, que es un neurocientífico de la Claremont Graduate University. El artículo en realidad lo leí en la Harvard Business Review. El tema es que habla sobre cómo la neurociencia del storytelling demostró que una narrativa bien construida aumenta la producción de oxitocina, la hormona que fomenta la confianza y las conexiones humanas. Así de poderoso es el tema del storytelling, que seguramente has escuchado por todos lados. Hay un montón de estudios, pero bueno, yo quiero hablar de este y hay estudios también además más recientes. Pero este me pareció súper interesante porque aborda desde el inicio el tema de la oxitocina. En investigaciones posteriores, el señor Sack y su equipo encontraron que las historias con contenido emocional, como las centradas también en personajes en particular, que todos giran en torno a un personaje, usan la liberación de oxitocina. Lo importante de todo esto que quiero resaltar es que las historias bien contadas pueden activar áreas cerebrales asociadas a la empatía y cooperación, que es lo que genera la oxitocina, lo que las convierte en herramientas poderosas para influir sobre el comportamiento humano, ya sea en un contexto social o profesional. Entonces, las narrativas no solo nos entretienen, sino que tienen un impacto directo sobre nuestras decisiones y en cómo nos relacionamos con los demás. Por eso son una herramienta tan importante. Pero ¿por qué funcionan las historias? Cuando escuchamos una historia de qué es lo que está detrás de eso que nosotros queremos contar, involucramos o se involucran varias áreas cerebrales, lenguaje, emociones e incluso la imaginación. Entonces esto hace lo que genera una conexión emocional y hace que recordemos el mensaje por mucho más tiempo. Entonces, queda claro para cerrar este punto que las historias son una herramienta universal porque conectan emocionalmente, activan múltiples áreas del cerebro y nos ayudan a procesar información compleja de manera más sencilla. No les tocó nunca un profesor que era al que todo el mundo quería, al que todo el mundo adoraba, o como que ahí salías mejor en esa materia en el colegio o en la universidad porque el profesor contaba historias alrededor de lo que quería que tú aprendieras. Entonces te enseñaba las cosas a través de historias. El hecho de contar historias también está en nuestro ADN. O sea, generación tras generación hemos usado historias para transmitir valores, enseñanzas, emociones. En la mitología griega, que está tan llena de historias increíbles, en los relatos de héroes como Hércules, Ulises, que no solo entretenían, así también como los cuentos infantiles de hoy en día, sino que enseñan lecciones sobre moralidad, coraje, resiliencia, etcétera. Para los amantes de la cultura nórdica, las sagas de Thor, de Odín, que es una forma también de preservar la historia y los valores de las comunidades, en ese caso vikingas. Entonces, repito, la lección aquí es clara. Las historias que resuenan tienen un propósito más allá del entretenimiento, tienen generar muchísimas otras cosas. Hoy seguimos usando las historias, por supuesto, para humanizar nuestras marcas y conectar con nuestras audiencias. Las marcas que logran quedarse en nuestras mentes, como ya habíamos hablado, no lo hacen solo a través de sus productos, no lo pueden hacer, sino tienen que contar también historias que conecten. Y si te pones a ver de cerca, de pronto va a sonar muy rosa,
pero esas son las marcas, las que cuentan historias, las que van dejando una huella. O sea, yo sé que no es lo mismo que un personaje, una película que trasciende de pronto, que gane el Oscar, que gane premios, libros. Las marcas también cuentan historias y en el mundo del marketing son esas marcas las que dejan una huella en nosotros. Apple, por supuesto, no solo vende tecnología, sino que vende creatividad, la ruptura del status quo con su famoso comercial de 1984. Coca-Cola, por ejemplo, con la campaña de Share a Coke, que utiliza la personalización de cada una de las latas para contar historias individuales de cada una de las personas que ponían su nombre en las latas y conectar emocionalmente con la audiencia. O Nike, por supuesto, o sea, estoy nombrando tres gigantes con Just Do It que inspiran a las personas a superar límites usando historias detrás de, sí, personajes como atletas o de personajes normales, como tú, como yo, que hacen ejercicio y que Just Do It, vámonos, o sea, que utilizan estas historias de este tipo de personas como un motor emocional. Estos ejemplos entonces denotan como el storytelling, más allá de contar tu propia historia, porque no es nada más que yo te voy a contar cuál es mi trasfondo, cuál es mi pasado, a dónde voy, sino que se trata de seguir, de construir un contenido que gire en torno a experiencias, a llevarte a un lugar, a hacerte recorrer del punto A al punto B, a través de, bueno, sí, de conexión, de emoción, de experiencias, etcétera. Porque al final, acuérdate que lo que tú quieres, con todo esto que estamos hablando, ya lo vamos a ir hilando, es que te recuerden. ¿Y en dónde quieres que te recuerden? Por si acaso se te olvida, en un mundo digital donde la atención es un recurso supremamente escaso. Entonces, contar una historia puede ser la diferencia para conectar y no pasar desapercibido. Entonces creo que es un elemento, es una herramienta que creo que es una herramienta que tenemos que aprender. Una de las recomendaciones que siempre le doy a mis clientes es reintroducirse cada cierto tiempo. Ya va, para hacer un inciso aquí. El storytelling no es nada más contar tu historia, sino también crear un contenido a partir de historias. O tener una estructura. Las historias tienen estructuras tipo inicio, clímax, o sea, el desarrollo, el clímax y luego el desenlace. Entonces la historia es esa, ¿no? Tratar de contar, tratar de narrar algo a través de esa estructura. Esto significa que tú puedes utilizar elementos narrativos para hablar de tus valores, tus productos o incluso los cambios que suceden en tus negocios. Allí hay historias. Por ejemplo, hace poco un cliente que introdujo un nuevo tipo de contenido en su cuenta, notó que al compartir la historia detrás de ese cambio, recibió un apoyo muchísimo, o sea, un apoyo grandísimo de su comunidad. Así que yo te recomiendo que cada 2 o 3 meses encuentres una manera de actualizar tu narrativa. Y puedes pinear esa historia, ya yéndonos a lo práctico, en los 3 primeros contenidos que tengas allí, para que las personas siempre puedan acceder, para que puedan acceder a ella. Pero ojo, repito, el storytelling no es que nada más es para hablar de ti y de tu historia, sino puedes utilizar esa técnica para explicar cómo ayudas a otros, cómo tus productos resuelven problemas o cómo tu marca contribuye a algo más grande. Bien, ahora, no hay una sola manera de incluir el storytelling. Hay muchas estructuras, muchos enfoques que se adaptan, bueno, también al estilo, a la audiencia, al tipo de contenido, al objetivo que tienes. Yo quiero enfocarme hoy en 3 maneras de aplicar el storytelling, o 3 estructuras, mejor dicho, pero en realidad le voy a dar como más relevancia a la primera porque es a través de esta que puedes crear más videos informativos, educativos, que inspiren, etc. Entonces, la primera es la de hook, build, valor y cierre. El hook, ¿qué hace? El hook atrapa la atención, ya lo sabemos en los primeros 3 segundos. Luego, por ejemplo, en lugar de decir, te voy a contar cómo hacer X cosa, puedes probar cómo estás haciendo esto mal. O esto podría estar frenándote en tal objetivo. Luego viene el build up, que es donde das contexto, generas interés, explicas por qué estás contando esto, por qué tú crees que yo te tengo que explicar esto, qué es lo que estás perdiendo por no hacerlo, ¿no? Estoy como construyendo sobre mi historia. Luego viene el valor, el payoff. Este es el corazón de la historia. Aquí vas a dar todo lo que esa persona necesita saber para resolver eso que tú planteaste que era inaudito. O por ejemplo, o sea, inaudito que lo estuviese atravesando, por decir que es un problema, ¿no? Por suponer que es un problema. Entonces aquí tienes que entregar toda la información, la solución y de verdad, esta parte es importante porque la persona tiene que como que, ok,
qué bueno, ya, perfecto, esto era justo lo que necesitaba. Y luego viene el cierre, que bueno, donde dices, puedes dar una conclusión, puedes llamar a la acción, puedes simplemente saludar, puedes decir que luego vas a dar otro tema. No necesariamente tiene que ser un llamado a la acción a la venta, o sea, hay muchísimos tipos de cierre. Ok, otro tipo de storytelling, seguro puede que hayas escuchado esta fórmula que se llama la AIDA, que es donde en la apertura atraes, o sea, capturas el interés con algo impactante de nuevo, siempre tenemos el gancho se repite siempre, es importante siempre. Luego das detalles o sea, haces que la persona se siga interesando. Yo lo llamaría hasta un double hook, o sea, un gancho doble. Explicas allí por qué yo te estoy contando lo que te estoy contando, muy parecido al anterior. Ya en el tercero lo que es a generar un deseo real de seguir escuchando o actuando. Es menos valor, más deseo. O sea, tú necesitas esto porque esto te va a resolver tal y cual o tal cosa. Y luego la acción ya terminas con una llamada clara al siguiente paso. Y luego uno que seguramente has visto en repetidas ocasiones, el viaje del héroe, que es perfecto para contar antes y después, procesos que atraviesan tus clientes, testimonios. Es ideal porque literal estás contando qué pasó con una persona cuando llegó, cuando la conociste, o sea, cuando una persona atraviesa tal o cual proceso. La idea aquí, pues sí, puedes contar cómo una persona atraviesa un desafío o está enfrentando un desafío, luego por supuesto encuentra obstáculos, aliados, soluciones y finalmente entonces vemos cómo supera el desafío y regresa transformado. Ese es el viaje del héroe. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a crear contenido en redes sociales, mi contenido no resonaba con nadie. Después de entender que quiere realmente mi audiencia y ajustar mi estrategia y utilizar tal o cual técnica, conecté con ellos. Y entonces tripliqué mi alcance en tan solo, taca, 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 algo así. O sea, es como la persona tiene una dificultad, la atraviesa y viene renovada. La primera fórmula de la que hablé, del hook, del build-up, del valor y de cierre, es muy efectiva para enseñarle algo a tu audiencia o mostrar algo nuevo. Ejemplo, hook. Este ingrediente puede hacer que un pastel sea esponjoso o un desastre total. Te voy a mostrar cuál es y cómo usarlo. Entonces luego construyes. Mucha gente piensa que hornear es complicado, pero el truco está en entender ta, 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 ta. No, yo te voy a decir qué tienes que hacer. Incorpora esto a tal temperatura y luego vas a hacer esto y vas a agregar esto. Y así es como esto te va a... Ok. Y el cierre, lo que tú quieras. El éxito en la repostería está en los detalles. Por ejemplo, aplica este truco y ta, 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 ta. Envíaselo a... Ok. Otra manera de aplicar esta fórmula es compartiendo una opinión audaz y luego obviamente explicando hacia dónde va esa opinión, por qué la estás comentando, porque es importante. Por ejemplo, siguiendo con el mismo tema de la electricidad. Apagar las luces no es suficiente para ahorrar electricidad. Esto es lo que realmente hace la diferencia en ahorro de energía en tu casa y te explayas. Obviamente das el valor, tienes que explicar entonces si no es suficiente, ¿qué tienes que hacer? Otra manera también es creando series, fomentando a la continuidad. Todo esto para trabajar en el engagement. No, o sea, estás educando, pero aquí en realidad lo que estás buscando es que la persona comente, te siga, envíe, suponiendo que estás en una serie de cómo mejorar el ahorro energético. Vas a decir, hoy te explico cómo identificar los electrodomésticos que más energía consumen, por ejemplo, que es una de las cosas. Y cierras. En el próximo video te voy a enseñar cómo optimizar muchísimo más su uso para ahorrar más energía. Si quieres utilizar el storytelling para vender productos, sería interesante si esos productos tienen una historia detrás. Por ejemplo, una tienda de ropa orgánica o una tienda de ropa de cuero o una tienda de ropa. Vamos a poner el ejemplo. Una empresa que vende chaquetas de algodón, 100% reciclado. Entonces, ¿cómo lo estructuramos? Una chaqueta podría cambiar el mundo. Te cuento cómo. Este es el impacto que genera una pieza sostenible y muestras datos, explicas luego en dando el valor, los materiales, quién la fabricó, cómo se beneficia el cliente. Y luego invitas a explorar la colección o a compartir esa historia. Para marcas personales creo que es la manera más sencilla el tema de aplicar el storytelling porque podemos, como marcas personales, ser más vulnerables, podemos contar el
cambio que hemos tenido, el viaje que hemos recorrido desde cero hasta donde sea que te encuentres. Entonces, por ejemplo, cuando comencé como consultora de negocios, cometí el error de querer hacerlo todo y me agoté y casi renuncio. Y es por eso que esas son maneras de iniciar historias, aplicando luego la técnica, repito, la primera que hablamos del hook, del build-up, del valor y luego cierre. Entonces lo que hicimos aquí fue entender un poco cómo aplicar, por ejemplo, alguna de las fórmulas que estuvimos hablando al inicio en diferentes tipos de casos, de servicio, marca personal, de producto, etc. Como un plus, me pareció interesante agregar que al tema del storytelling también está el tema del storytelling visual. Y ahorita lo estamos viendo muchísimo en social media. Parte de lo que vemos en social media es la capacidad que tienen ahorita los creadores para retener nuestra atención a través de todos estos elementos visuales que complementan obviamente esa narrativa del storytelling, o sea, de la historia que estoy contando. Ya sabemos que la atención que estamos teniendo hoy en día es tan corta que bueno, creo que estos son elementos que se han ido sumando, no sé a dónde vamos a parar, porque eventualmente vamos a estar tan saturados, yo creo que ya está sucediendo, pero bueno, en definitiva, creo que me parece importante mencionarlo, porque algunos elementos visuales que vayan con tu narrativa, no es que vas a poner un elefante rosado allí o verde, nada más para llamar la atención, un poco también de entender qué va sucediendo, de pronto también efectos de audio, cada vez que hago un highlight, cada vez que quiero destacar una palabra, algo importante que quiero que la gente recuerde, agrego un elemento sin saturar. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos son, bueno, lo que les estaba comentando, algunos efectos de sonido, esos son de sonido, pero visuales también está, por ejemplo, cambiar diferentes encuadres para mantener la atención, encuadre arriba, encuadre abajo, encuadre al frente, más lejos, gran angular, cerrado, ok. Luego la música de sonido, por supuesto que una música, un fondo musical que vaya con lo que estoy diciendo, que vaya acorde a lo que estoy diciendo, puede sumar muchísimo, evocar emociones o reforzar el mensaje. Ya lo hemos visto en películas, lo vivimos cuando vemos un mensaje emocional que además le añades una música épica, pues puede suceder que se te paren los pelitos de gallina. Ok, la tipografía también es importante, las palabras claves resaltadas, eso también suman siempre que sean en momentos importantes de highlights. Ahorita tenemos aplicaciones con inteligencia artificial como Captions que literalmente ellos saben cuáles son esos highlights por el tono de voz tuyo en el que vas narrando y ellos mismos ayudan a resaltar esas palabras. Pero bueno, todos estos elementos lo que ayudan es a mantener esa narrativa visual para que el usuario esté allí pegado y mire durante más tiempo tu video, sumándole el tema de lo que estás diciendo, porque igual si tu mensaje no llama la atención, ni que le pongas escarcha. Entonces hoy exploramos cómo el storytelling es más que una herramienta. Es el puente entre tu mensaje y tu audiencia. Ya sea que cuentes tu historia personal, que cuentes el viaje tuyo o de tus clientes, que te apoyes en elementos visuales. El objetivo siempre es el mismo: conectar y dar valor. Así que yo te pregunto ahora, ¿cuál es la próxima historia que quieres contar? ¿O cuál es tu historia? Y más importante, ¿cómo la vas a contar en este nuevo año en donde tantas cosas están cambiando en social media? En donde hay tantos creadores de contenido llamando la atención de todos nosotros. Si este episodio te inspiró y te ayudó a aclarar alguna idea, me encantaría saberlo. Escríbeme en Instagram o en LinkedIn o comparte este episodio con alguien que crees que le puede funcionar, que le pueda servir en algo. Y por supuesto, me encantaría que no solo te suscribas, sino que cuando puedas me dejes un review en esta plataforma. Creo que es la mejor manera de saber que lo que estoy creando está teniendo sentido, que te está ayudando. El futuro del contenido no está en ser perfecto, en que las historias que contemos sean perfectas, sino que seamos auténticos, estratégicos, entender lo que estamos haciendo, hacerlo con conciencia, intención. Nos escuchamos en el próximo episodio de Buen Contenido. Hasta pronto.